Buenos días, doctores. Bienvenidos a clase. Espero hayan podido descansar algo el fin de semana. Tenemos varias cosas que hacer. Sé que están que se mueren por saber del parcial y vamos a hablar algunas cosas del parcial, pero no les voy a decir todo. ¿Por qué? Tenemos mucho tema en que avanzar y el tiempo se acorta. Nos quedan 7 clases y solo individualización de la pena por lo general nos toma 7 clases. Y aún así nos faltan dispositivos amplificadores del tipo. Entonces hay muchas cosas que ver y voy a cambiar el orden en el sentido en que el parcial lo vamos a resolver el día viernes. Además, no hay que terminar de resolver todos o de calificar todos los parciales de ustedes. Hay una persona que no se ha logueado, es decir, que aparece como HP. Por favor, revisen que ustedes estén bien logueados, es decir, que hayan colocado su nombre bien al momento de ingresar a Zoom, porque si esa persona no se loguea, la voy a tener que expulsar de clase, porque no sé quién es. Además que con ese nombre, pues, queda uno sin saber si es alguien infiltrado aquí a la clase, quién es. Entonces, por favor, verifiquen que su nombre esté bien en Zoom, que sea, ¿qué? Que no esté con sobrenombres ni con nada por el estilo, y si no, pues entonces tendré que sacar a la persona. No sé si ya se cambió el nombre o se fue, pero ya no la veo. Bueno, listo. Entonces, el viernes vamos a calificar el parcial. ¿Listo? Pero para darles un parte de tranquilidad, les diré lo siguiente. Este parcial lo voy a calificar, ¿cómo les explico yo? De una manera un poco distinta. Es decir, los profesores podemos evaluar por resultados o por procesos, ¿no es cierto? Son formas de calificación. Entonces, por resultados es que quien tenga la respuesta correcta la tiene correcta y el que no, pues no. Y de acuerdo a eso, pues se le asigna un valor al ejercicio. Por procesos, la respuesta es importante, pero no es lo más importante, sino que se evalúa la manera como llegaron al resultado, por decirlo así. Entonces, yo voy a evaluarlos por procesos. Si ustedes tienen la respuesta correcta para cada caso, maravilloso. Pero eso no es suficiente. Se necesita saber cómo llegaron allá. Y para eso voy a revisar la argumentación que utilizaron. ¿Listo? Entonces, de hecho es posible que usted tenga una muy buena argumentación y aún así su respuesta no sea correcta, pero yo valore muy bien su argumentación en el sentido de que puede sacarse un 5 a pesar de que la respuesta no sea la que yo tenía prevista. A eso me refiero. Entonces, es importante que ustedes se despreocupen un poco por el asunto de que la respuesta sea correcta o no. Por eso tampoco quiero hablar del parcial hoy, porque sé que van a empezar todos como, ¿y si yo puse tal cosa? ¿Y si yo puse tal otra? ¿Me la vale, profe? ¿Me la vale? No sé qué decir. No, ya. Olvídense de la respuesta. Si la tienen correcta, maravilloso, pero si no, lo más importante es ver cómo llegaron allá. Lo digo ¿por qué? Porque, por cierto, si están los dos compañeritos que faltaban de calificación del primer parcial, los revisé. Una persona tiene el parcial incorrecto y la otra la tiene correcto. Pero curiosamente la que lo tiene incorrecto lo tiene argumentado y la que la tiene correcto no argumentó nada. Entonces yo empiezo a preguntarme como, ¿y de dónde sacó la conclusión? Si no es capaz de argumentar cómo llegó a la respuesta. Y eso tiene una incidencia muy fuerte en la nota. Ustedes están desarrollándose o preparándose como abogados y para eso necesitan fortalecer habilidades propias de los abogados. Es decir, nosotros tenemos que interpretar las normas, argumentar muy bien y además tener respuestas jurídicamente correctas. Entonces, por eso es que muchas veces si ustedes le preguntan a distintos abogados, todos les dan respuestas jurídicamente correctas, pero no todos son capaces de argumentarles en forma de vida porque esa respuesta es válida para el caso. Entonces, lo que necesito es que desarrollen esas habilidades y eso es lo que voy a evaluar en los casos que tenían como ejercicios de parcial. Sé que el parcial fue
ambicioso en el sentido de, fueron 5 casos que tuvieron que analizar. Ustedes dirán, bueno, si así fue el parcial 2, ¿cómo será el final? Sí, el final va a ser peor. Pero volvemos al mismo asunto, ¿no? De ustedes depende quién lo presenta y quién no, porque esta semana sí va a haber ejercicios de exoneración para el final. Lo que sí les puedo decir es que aquellas personitas que nunca participan, que aparecen conectados pero al parecer están durmiendo, que cuando les pregunto no están, fijo van a tener que presentar ese parcial. Y ese parcial va a ser oral. Entonces, quienes han estado atentos, que todos sabemos quiénes son y quiénes no, y no sé qué, y si se más, no van a tener mayor problema. Pero para esas otras personitas sí, al menos quiero conocerlas en un parcial oral, ya que no he tenido la posibilidad de escuchar su armoniosa voz en clase. Entonces, esas personas fijo van a presentar el parcial. Además porque, pues, no sé, mal está juzgar, ¿no? Hay gente que es tímida y ya no participa en clase. Pero es que nunca, jamás ni siquiera contesten una pregunta cuando se les hace, me da a pensar que están pasando de agache y eso no lo voy a permitir. Entonces, aquí pasa el que sabe y el que no, pues se queda. Y penal general es la primera de la línea de penales. De manera que si no ven penal general no van a poder ver penal especial 1, ni penal especial 2, ni mucho menos procesal penal. Y de aquí a que vuelva a ver la materia va a pasar unos buenos meses y se van a atrasar bastante. Lo que quiere decir que cuando todos sus compañeros hayan terminado materias, ustedes estarán atrasados y en consecuencia no se podrán graduar con todos los demás y se van a tomar más tiempo del que pasaba. Entonces, más allá de querer meterles miedo, es que ustedes están en segundo, ya no son los niños de primero, y en segundo lugar, ¿se avispan o se avispan, amores? Aquí pasa el que estudia, el que no, no. Entonces, el parcial, todas las preguntas que tengamos sobre el parcial las vamos a resolver el viernes. El viernes yo llego con los casos armados, les digo, mire, este caso se resuelve así, este caso se resuelve así, esta respuesta era así, esta respuesta era así, y el argumento era este y este. Habrán opciones alternativas de respuestas que pueden ser viables y que serán válidas bajo ese sentido de la argumentación. O sea, solamente esta respuesta podría ser válida con esta argumentación. Si usted tiene esta respuesta pero no tiene esta argumentación, pues no será válida. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, para que quede zanjado el tema de ahí y se despreocupen un poco del asunto de la nota del segundo parcial, no se va a evaluar por que tengan la respuesta correcta o no, sino porque tengan una argumentación jurídica correcta o no. Y por eso es que es tan difícil haber copiado este parcial, porque yo me siento uno por uno y los leo. Por eso también les coloqué el límite de hojas, porque tengo que evaluar cerca de 50 parciales de argumentación que son más difíciles que un parcial de opción múltiple con única respuesta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional sobre ese tema del parcial del día viernes, o sea, del fin de semana que vamos a resolver esta semana, el día viernes? Ok, perfecto. Entonces, doctores queridos, vamos a hacer un pequeño recuento de qué hemos visto para ubicarnos para dónde vamos. ¿Listo? Lo que vamos a ver va a ser un poco rápido, porque ya la gran mayoría lo vimos, que son los dispositivos amplificadores del tipo. Nosotros a lo largo de la materia vimos los elementos de la conducta punible, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Vimos que la antijuricidad podía ser formal y material. Vimos las escuelas, cómo evolucionaron, cómo evolucionó el derecho penal y cómo las escuelas empezaron a ubicar de manera diferente a la conducta punible, cómo llegamos a la modalidad de conducta punible y abandonamos la de delito, cómo dejamos a un lado al delincuente y lo volvimos el sujeto activo de la conducta, cómo empezamos a realizar o a ponderar las sanciones y las medidas de aseguramiento, quiénes son los imputables, quiénes son los inimputables. También vimos entonces dentro de las figuras de culpabilidad, vimos dolo, culpa y preterintención, vimos dolo directo, vimos el dolo eventual, vimos su diferencia con el dolo indirecto, vimos la culpa con representación y su delgada línea con el dolo eventual, vimos el camino criminal dentro del dolo y cómo se manifiesta o cómo repercute de forma específica en la preterintención, vimos la figura de la tentativa también dentro del dolo, que vimos las dos tentativas que están establecidas en el Código Penal colombiano, que son la tentativa desistida y la tentativa inacabada.
Después de eso nos adentramos en las figuras de autoría y participación y terminamos viendo entonces todas las figuras de autoría que incluyen el que realiza la conducta por sí mismo, el que utiliza otro como instrumento, el que lo realiza en posición de garante, dentro de las cuales vimos las conductas de acción y omisión, que son las que están punibilizadas en Colombia. ¿Cuál es su diferencia específica? También hablamos de los ingredientes o de las partes básicas de los tipos penales, en donde hablamos de sujetos activos, de ingredientes normativos del tipo, de complementos o sanciones, de verbos rectores. Dentro de la misma autoría también hablamos de la forma en que se puede ser autor, siendo representante legal de una entidad o de un ente colectivo, y también vimos entonces la coautoría. Dentro de la coautoría vimos los elementos de la coautoría propia, la coautoría impropia y su diferencia con el concierto para delinquir, que les dejé una sentencia que también espero hayan leído en medio del desarrollo del parcial del fin de semana. Y después, entonces, el jueves pasado, quedamos en las figuras de participación, en donde vimos que los partícipes son tres, que son el determinador, el interviniente y el cómplice, y cuáles son las diferencias específicas punitivamente y en cuanto a su rol dentro del camino criminal y sobre todo dentro de la teoría del dominio del hecho. Eso es lo que hemos visto a grandes rasgos en penal general. El día de hoy, o sea, nos restan dos grandes temas, que son dispositivos amplificadores del tipo y tasación punitiva. El día de hoy espero evacuar dispositivos amplificadores del tipo para que nos quede el resto de la materia solamente para individualización de pena y tasación punitiva, en donde necesito el máximo de su concentración porque vamos a empezar a combinar leyes con matemáticas. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir unas diapositivas que no están aún subidas en plataforma, pero quedan hoy. Ya las primeras diapositivas las agotamos por completo. Ya las primeras diapositivas las agotamos por completo. Vamos con la segunda. Vladimir me dice, profe, buenos días, pero como era una sola hoja, en mi caso solo coloqué la respuesta y no la argumentación. Lo que pasa, Vladimir, es que nosotros tendremos a pensar que entre más hablemos, mejor argumentado queda. Y no es así. Esto no es de extremos. O sea, la respuesta correcta es dolo, fin. No, pero dolo, ¿por qué? Hay que argumentar. Y tampoco hay que regarse trayendo todas las teorías del dolo y copiando todas las normas y las jurisprudencias sobre dolo. No, es concretico. Hay que responder. Entonces, si tienen la respuesta correcta, pero no tienen la argumentación, quedó como, ¿y de dónde la sacaron? Y eso es lo que hace que se facilite un poco el asunto de que se les puedan copiar o que alguien se esté copiando de los ejercicios. Entonces, es muy importante la argumentación. Vamos a ver qué pasa. He empezado a revisar algunos, pero pues como se demora uno tanto tiempo analizando argumentaciones y revisando parciales de argumentación, pues entonces no voy ni con el 5% del grupo. ¿Listo? Entonces, dejamos el tema ahí, vamos a ver qué pasa en tu ejercicio, Vladimir, y en el de todos en general, y de acuerdo a eso hablamos el día viernes. Vamos con las diapositivas. Entonces les comparto aquí. Estas diapositivas van a quedar subidas en plataforma tan pronto terminemos clase, ustedes saben. ¿Las están viendo, doctores? Sí, Sí, doctora. señora. Sí, señora. Lo que vamos a ver a continuación se llaman los dispositivos amplificadores del tipo. ¿Qué quiere decir? Como su nombre le indica, es que amplifican el campo de interpretación y de cobertura del derecho penal. Es decir, estas son como extensiones de figuras del derecho penal o nuevas figuras del derecho penal para resolver casos concretos. Entonces, vamos a empezar a ver cuáles son esos dispositivos amplificadores del tipo, muchos de los cuales ya hemos visto. Los dispositivos amplificadores del tipo son 6, esos 6 que ustedes están viendo ahí en pantalla. Muchos ya los hemos visto. Está el concurso de personas, que no lo hemos visto, que lo vamos a ver ahorita. El intercriminis, que ya lo vimos. La tentativa, que ya la vimos. El concurso de conductas punibles. Bueno, el concurso de personas sí lo vimos. El que no hemos visto es el concurso de conductas punibles. El delito continuado y el delito masa. Entonces, más o menos hemos visto como la mitad y nos faltan como la mitad de ahí. ¿A qué se refieren los dispositivos del tipo? Amplificadores del tipo.
El derecho penal inicialmente partía de la base de que solo una persona podía delinquir. Es decir, el derecho penal es reactivo en sus inicios, ahora es preventivo, pero inicialmente era reactivo, es decir, ocurría el delito y entonces el derecho penal decía, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo a eso, empezó a desarrollarse de forma reactiva. Entonces, como las personas las capturaban o las descubrían en las conductas delictuales, o en conductas que en su momento no eran delictuales, pero entonces llegaron a hacerlo, inicialmente el derecho penal pensaba que solamente era posible cometer un delito a la vez y por una sola persona. Esa era, o bajo esa piedra angular se formó el derecho penal clásico, el inicial, el básico. Una sola persona delinque, el delito queda consumado de inmediato y además realiza un solo delito. O sea, todo sencillito. Logró el delito, lo hizo solo y solamente cometió. El problema es que con el tiempo el derecho penal se empezó a dar cuenta que eso no siempre era así, que no siempre el delito se lograba completo, que no siempre se realizaba por una sola persona y que no siempre era un solo delito. Entonces empezó a amplificar su campo de acción y de comprensión de la conducta humana, diciendo, hombre, los seres humanos no solamente se asocian para cosas buenas, sino que también se asocian para cometer delitos. Y empezó a amplificar el campo del derecho penal, diciendo, bueno, ¿y qué pasa si alguna vez no es una sola persona la que delinque? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Cómo vamos a diferenciarlos? ¿Qué pasa si alguna vez no es un solo delito el que se comete, sino varios? ¿Qué pasa si alguna vez los delitos se mantienen en el tiempo y no logramos establecer cuál pena vamos a aplicar? ¿Qué pasa si el delito no se consuma? De acuerdo a eso, creó estas 6 figuras para amplificar el campo original del derecho penal y por eso se llaman dispositivos amplificadores del tipo. ¿Listo? Vamos a ver el primero, que ya lo habíamos visto, que es el concurso de conductas punibles. Perdón, el concurso de personas, que es cuando se realiza por parte de varias personas una conducta punible o varias conductas punibles. Nosotros lo vimos justamente entre miércoles y jueves, en donde hablamos de las figuras de los autores, los coautores y los partícipes. Entonces vimos cómo era posible o cómo el derecho penal diferencia el rol de cada persona y de acuerdo a eso les hace un juicio de reproche distinto dependiendo de su impacto en la conducta punible, en la realización de la conducta punible, y de acuerdo a eso también les fija la pena. Es decir, si tu importancia, si lo que tú hiciste, lo que nosotros denominamos la importancia del aporte, eh, era tan relevante para cometer el caso, entonces tú eres un autor, porque sin ti la conducta no se puede hacer. Si tú no eres un autor, entonces tenemos que ver cómo logramos establecer tu grado de participación en el caso. Entonces, fijan las figuras de la coautoría propia e impropia que ya vimos con los elementos que vimos, y luego determinan las otras 3 figuras de partícipes, que son el determinador, el cómplice y el interviniente. Esas figuras ya las vimos, de manera que no me voy a detener de nuevo en ellas porque las vimos durante miércoles y jueves. Pero entonces el concurso de conductas, el concurso de personas se refiere justamente a la posibilidad de que hayan varios autores o varias personas participando de un delito, participando en un delito. Y en consecuencia, entonces, se establece un concurso de personas para modular o establecer y analizar el, el rol de cada una de esas personas y de acuerdo a eso hacer el juicio de reproche, analizar su conducta específica en el desarrollo de la conducta punible y asimismo imponerles la pena. ¿Listo? Aquí tenemos la misma figura que ya habíamos visto, en donde nos establecen quiénes son los autores. Aquí vemos los elementos de la coautoría que también los vimos ya. Vimos las clases de coautoría, el determinador, el cómplice, el interviniente. Listo. El segundo de los dispositivos amplificadores del tipo es el iter criminis o camino criminal. Recuerden que yo les decía que al comienzo el derecho penal partía del presupuesto de que el delito se agotaba en una sola unidad de tiempo.
Es decir, como si el delito fuera de generación espontánea. Automáticamente lo hizo y fin, se acabó el delito. No. Entonces empezaron a crear fases del delito, a analizar las fases del delito y crearon el iter criminis diciendo, no siempre las conductas se agotan en una unidad de tiempo, sino que es necesario ver todo lo que hay antes de llegar a ese hecho último que consuma el delito. Y entonces crearon las fases del iter criminis, que son las que ustedes conocen, ideación, actos preparatorios, actos ejecutivos y fin o resultado, y cómo se conectan entre ellas, para que podamos sancionar la conducta aún sin llegar al fin o resultado. Entonces, de esa manera logramos amplificar nuestra visión del derecho penal, estableciendo que el derecho penal no es de generación espontánea, sino que trae un proceso para llegar a hacerse, que puede darse en unidades de tiempo muy grandes o en unidades de tiempo extremadamente cortas, pero que como sea podremos diferenciar las diferentes fases del camino criminal y de acuerdo a eso podremos establecer el juicio de reproche y también la sanción penal para el sujeto activo de la conducta dependiendo de la fase en donde se encuentre. ¿Listo? ¿Me están entendiendo o estoy siendo muy técnica con ustedes? Es que asumo que como ya lo vimos, pues lo tenemos un poco más claro. Si no es así, me preguntan, por favor. ¿Alguna pregunta está ahí? No, señora. No, Perfecto. Profe, sí tengo una. Disculpe. Dana, dime. Omaira. Ah, es que veo a Dana con la manito levantada y pensé que era ella quien me hablaba. Omaira, dime. Entonces, en este punto sancionan antes del fin y el resultado, ¿sí? Claro, porque es la tentativa. O sea, del Vale. iter criminis podemos sacar la tentativa. Si no hubiéramos tenido iter criminis, no podríamos hablar de tentativa, porque la tentativa está dándose justamente antes del fin o resultado, porque no se logra consumar, y entonces lo que vamos a sancionar son los actos preparatorios o los actos ejecutivos dentro del camino criminal. Pero si nosotros ni siquiera teníamos camino criminal, no hubiéramos podido llegar a figuras como, a la construcción de figuras como la tentativa y mucho menos a sanciones, dependiendo de lo que alcanzaste a hacer dentro del camino criminal. Ok, gracias, profe. Ok, profe, Dana Michelle, no, ¿tienes alguna pregunta, corazón? Sí, profe, es que es una duda que me surgió hace poco y es que si las clases de coautoría también se aplicarían, digamos, en el delito de concierto para delinquir. No, las clases, Ay, recuerda no. que el jueves, estoy corrida por lo que fue el viernes, fue festivo. El jueves nosotros hablábamos de las diferencias entre el concierto para delinquir y la coautoría y yo les decía, cuando a una persona se le imputa el delito de concierto para delinquir, se le imputa en calidad de autor, no de coautor. ¿Por qué? Porque como es un delito de peligro abstracto que se consuma con el solo hecho de reunirnos con el fin de delinquir, independientemente de que delincamos, cada uno de nosotros al reunirse está realizando materialmente la acción, es decir, se está convirtiendo en un autor y no en un coautor. Entonces, el delito de concierto para delinquir admite la autoría, es la autoría. No hay coautoría de concierto para delinquir, son autores, ¿listo? Se les imputa en calidad de Okay. autores. Podrán ser coautores de Y por otras tanto, conductas no. relacionadas con el concierto, pero el concierto es solo de autores, ¿listo? Y por tanto no se miraría si es propio o impropio porque ya serían autores, sí. Exactamente. Serían Ok. autores y nada más, no coautores. ¿Listo? Gracias. Ujú. Gracias, Dana. Valeria Rodríguez, ¿qué pregunta tienes? profe, buenos días. Buenos días. Para que, como lo digo, para que se reconozca la tentativa, ¿tiene que sobrepasar la ideación o en el momento de la ideación ya se reconoce como tentativa? Desde el momento en que pasas a la segunda fase, que es abandonar la ideación, solo con hacer el acto preparatorio, el problema es de prueba, ¿no? Que la fiscalía logre demostrarte que ese acto preparatorio iba destinado a un fin de carácter punible, lo puede sancionar. Porque el artículo 27 del Código Penal, cuando nos habla de las dos tentativas, sea la inacabada o la desistida, nos punibiliza los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque dice, cuando realice los actos inequívocamente dirigidos a la realización de. ¿Alguien tiene el 27 por ahí, por favor? El 27 del Código Penal.
Sí, profe. ¿Me lo regalas, please? Dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación Ahí, y es para. Mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. La Corte Suprema de Justicia, en una de sus tantas jurisprudencias, hace un análisis de esa frase y dice, actos idóneos e inequívocamente dirigidos se refiere a los actos ejecutivos o a los actos preparatorios. Y la Corte termina diciendo, no, es los actos preparatorios. O sea, incluye los dos, pero se punibiliza desde los actos preparatorios. El problema es lograr demostrar que este acto preparatorio tiene conexión con un fin o un resultado de carácter ilícito. Pongámoslo en un caso práctico. Si la fiscalía hubiese capturado al agresor de Natalia Ponce en el momento en que está comprando el ácido en una ferretería, podría haberlo judicializado por tentativa de homicidio siempre y cuando logre demostrar que comprar ese ácido tenía como fin lesionar a Natalia. El problema es de prueba. Pero si lo logra demostrar, el Código Penal tiene previsto que desde ahí ya se puede sancionar la tentativa. Porque ese acto, si logramos hacer la conexión probatoria, es decir, este ácido es para matar a Natalia o para desfigurar a Natalia o para intentar matar a Natalia, si la fiscalía logra demostrar eso, vamos a ver si el hecho del ácido o de comprar el ácido es un acto idóneo e inequívocamente dirigido a ese resultado. Si yo quiero matar a Natalia, no, si quiero desfigurarla, que son dos cosas diferentes, ¿el ácido me resulta idóneo para ese fin? Sí, claro. ¿Sí? Sí, señora, Sí. es el método. Está la primera parte de la tentativa, un acto idóneo. Pero se necesita que además de ser idóneo, sea inequívocamente dirigido a, que es el problema probatorio que tendría la fiscalía. Tiene que demostrarme inequívocamente que ese ácido era para eso, y no para echarlo, no sé, contaminar las aguas a través de destapar la cañería o yo qué sé, ¿me entiendes? Porque pues el ácido en últimas es de venta libre, que es una de las cosas más criticadas, porque tiene muchos fines, o sea, tiene muchos usos. El ácido que se utilizó para lesionar a Natalia. Es de venta libre en las ferreterías. Entonces dicen, bueno, el problema es cómo demostramos que este tipo está comprando este ácido específicamente para esta conducta de lesionar a Natalia y no para limpiar una cañería o para utilizarlo con fines industriales o algo así. Ese es el problema. Pero si logra establecer las dos, tendría acto idóneo y acto inequívocamente dirigido a la consumación. No necesitaría que el tipo vaya y lesione a Natalia, sino que con solo eso, demostrar las dos cosas, estaría sancionándolo en una fase tan primigenia, tan inicial de la conducta punible, como es el acto preparatorio. Eso lo permite nuestra figura de la tentativa. ¿Listo? ¿Te queda un poquito más claro? Sí, sí, señora, gracias. Gracias, Valeria. Quitar la manito aquí. Ok, listo. Entonces, recuerden, el camino criminal va enfocado para los tipos penales que se realizan con dolo y con preterintención. Con dolo ya sea directo o dolo eventual, o con la preterintención bajo el entendido que el resultado excede lo que inicialmente desplegué o con lo que inicialmente desplegué mi camino criminal. Gracias a la creación del iter criminis como dispositivo amplificador del tipo, es que nosotros podemos hablar de la tentativa, como acabamos de hacerlo hace un momento, porque ya podemos sancionar conductas no solamente por su fin o resultado, sino por todo el camino criminal y de cómo se relacionan con los actos idóneos e inequívocamente dirigidos para lograr ese fin o resultado. Entonces, dentro de la figura de la tentativa, que es otro dispositivo amplificador del tipo, vimos la tentativa desistida y la tentativa inacabada, en donde en los dos casos, el resultado, la fase final del camino criminal se detiene por la intervención de un tercero.
La diferencia es que en la tentativa desistida, el sujeto activo de la conducta participa activamente y de forma voluntaria para detener el fin. ¿Que lo detiene un tercero? Sí, pero él hace todo lo que está a su alcance para lograr detener ese fin. Entonces ya vamos con 3 dispositivos amplificadores del tipo, que son el concurso de personas, el camino criminal o iter criminis y la tentativa. Son 6. Ya estos 3 los habíamos visto. Ahora vamos a hablar de uno que sí no hemos visto, que es el concurso de conductas punibles. El concurso de conductas punibles, palabras más, palabras menos, se refiere a la configuración de varias conductas punibles o de una misma conducta punible en diferentes espacios y tiempos. Entonces, ustedes están viendo en este momento en las diapositivas el artículo 31 del Código Penal, que realmente es un trabalenguas horrible, pero lo vamos a leer para luego desglosarlo y ver cómo es que funciona ese concurso de conductas punibles. Había una mano levantada, pero creo que se arrepintió. Artículo 31, por favor. ¿Quién es la voz cantora de hoy? ¿Quién nos ayuda a leer? Leo. Leo. Dale, Emperatriz, gracias. Tú serás la voz cantora de hoy. Dinos. Dice artículo 31, concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. En ningún caso en los eventos de concurso la pena privativa de la libertad podrá exceder los 60 años. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa, se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Ok. El artículo 31 incluye los 3 dispositivos amplificadores del tipo que nos faltan, que son el concurso de conductas punibles, el delito masa y el delito continuado, que son muy parecidos, pero tienen impactos en la pena completamente distintos. Vamos a empezar a analizar el concurso de conductas punibles. Nos dice la primera parte. El que con una sola acción u omisión, ustedes ya saben que los delitos en Colombia se realizan con o por acción o por omisión, o sea, por hacer o por dejar de hacer algún verbo rector. ¿Listo? Cuando con una sola acción u omisión, una sola acción u omisión, o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley o la misma disposición. Vamos a analizar eso en casos concretos. Si yo llego, supongamos que nuestra clase no es virtual, no hay pandemia. Entonces yo llego hoy tempranísimo a clase. Pero que vengo con el González alborotado, entonces vengo emberracada. ¿Listo? Hoy no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada, porque mejor dicho, alguien me saca el mal genio en clase. Y yo dentro de mi bolso llevo un arma de fuego. Entonces, al primero que me saque la piedra, no digo nada, pero yo me digo a mí misma, ¿no? Digo, Lili, vamos a matar al primero que nos saque la piedra hoy. Listo. Entonces yo llego y llamo a alguien del grupo, y le digo, me hace un favor y me dice cuál es la ratio decidendi de la sentencia que tenían que leer sobre la diferencia entre el concierto para delinquir y la coautoría. Llamo a Pepe. Y Pepe me dice, profe, no pude leer la sentencia. Ya, se me voló la piedra. Saco mi arma de fuego y
disparo contra Pepe. Pepe cae, muerto. ¿Cuántas acciones desplegué para lograr matar a Pepe? ¿Una o varias? Una. Una sola acción. Disparo. Profe, ¿y si le dispara varias veces, sigue siendo una sola acción? Es la acción de matar. Puede que yo le dé un solo tiro, puede que le dé 30 tiros o 50 tiros, no importa. Es una sola acción. ¿Listo? Profe, y la acción Porque de la portar acción el se arma. toma, dame un segundo, la acción se toma bajo dos teorías diferentes o bajo dos principios diferentes, que son el principio de unidad de tiempo y el principio de unidad de acción. Son dos principios distintos para entender lo de los concursos. ¿Listo? Entonces, principio de unidad de tiempo. Ustedes pueden dividir, así sea, en segundos, la acción que me tomó o que yo llevé a cabo para matar a Pepe. Ustedes pueden dividirlo. Es decir, ustedes pueden decir, primero lo mató por aquí, luego lo mató por allá. O pueden decir solamente, lo mató. Lo mató. Lo mató. Una sola unidad de tiempo, ¿no es cierto? Esta clase de delitos, como el homicidio, se consuman en una sola unidad de tiempo. Profe, y si lo está envenenando de a poquitos, pues es parte del camino criminal. Pero el resultado o fin se alcanza en una sola unidad de tiempo, que puede ser un minuto, un segundo, una hora, pero es una unidad de tiempo. ¿Listo? Lo maté. Principio de unidad de tiempo. Principio de unidad de acción. La unidad de acción se toma respecto del fino resultado que yo tenía planteado en mi cabeza y en relación con el delito. ¿Qué tenía yo planteado en mi cabeza? Voy a matar a Pepe. O al menos me lo planteé en el momento en que me contestó que no había leído la sentencia. En ese momento dije, se la ganó. Lo voy a matar. Ideación. Acto preparatorio, ya llevaba el arma, lo saco de mi bolso. Acto ejecutivo, disparo contra Pepe. Fino resultado, Pepe murió. Ahí está el camino criminal completo. Ahora, esa acción que se convierte en el verbo rector del delito de homicidio, que dice el que matare a otro, es una única acción, matar. Esa unidad de, verbo rector de matar, ¿cuántas veces lo hice? ¿Cuántas veces maté a Pepe? Una vez. Entonces, analicemos desde la figura de la conducta punible, desde la figura del artículo 31. El que con una sola acción u omisión, ¿qué hice? ¿Acción o omisión? Acción. Acción. ¿Cuántas acciones hice? Una. Una. Entonces ya. El que con una sola acción, listo. Ignoremos la parte de acá. Los muevo ustedes un poquito a un ladito. Infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. ¿Qué tipo penal cometí? Homicidio. Homicidio doloso. Homicidio doloso, perfecto. Homicidio doloso con dolo directo. Ya ustedes piensan como penalistas que es un maravilloso. Homicidio doloso con dolo directo. Listo. ¿Ustedes pueden decirme que yo cometí 2 homicidios? No. No, hay un único delito. Ese es el origen del derecho penal. Liliana solita realizó una sola conducta punible, un homicidio, en una sola unidad de tiempo. Mató, listo. Ese no tiene problema. El problema es el concurso. Entonces, ¿qué pasa? Pum, cae Pepe. Y digo, listo, ¿quién es el siguiente en la lista? Y llamo a Panchita. Le digo, Panchita, ya con el arma en la mano. Panchita, ¿leíste la sentencia? Y ella se queda callada, aterrorizada porque no la leyó.
Le digo, contésteme, ¿leyó o no leyó la sentencia? No me contesta y ¡pum! Disparo contra Pachita y Pachita cae. ¿Listo? Vamos a analizar ahora esas conductas. ¿Cuántas veces he desplegado el verbo rector del artículo 103, que es el homicidio, que es matar? ¿Cuántas veces lo he hecho? 2 veces. 2 veces, ¿no es cierto? 2. Entonces, he realizado 2 veces un verbo rector. ¿Ese verbo rector lo realicé mediante acción o mediante omisión? Las 2 veces. Mediante acción. Las 2 veces fue por acción. Ahora, 2 veces, dice, el que con una sola acción, en este caso, no fue una sola de una, o con varias acciones u omisiones, en este caso sí, varias acciones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. ¿Cuántos delitos cometí? 1 o 2. 1, 3, ¿no? Solo Por uno. traer el arma. Bueno, Vamos despacio, hablemos solo de los homicidios. ¿Cuántos homicidios cometí? 2. 2. 2. 2 homicidios. Maté a Panchita y maté a Pepe. 2 homicidios. Ese concurso, son 2 homicidios, es la primera parte que dice, el que con varias acciones u omisiones, en este caso varias acciones, infrinja varias veces la misma disposición. Es decir, varias veces cometí el mismo tipo penal. Ahora, ¿lo realicé en una misma unidad de tiempo o ustedes pueden dividir a quién maté primero y a quién maté después? Se puede dividir. Se puede dividir. No Dividir. sabemos cuánto tiempo tomó, pero sabemos que lo podemos dividir. De acuerdo a eso, entonces viene la clasificación de los concursos. Entonces, el primero, el que estamos viendo en este momento en el ejercicio, en el ejemplo que les coloco, se llama concurso homogéneo. Y es cuando yo vulnero varias veces el mismo tipo penal. En este caso, yo vulneré 2 veces el homicidio. Hice 2 veces un homicidio. 2 veces cometí el homicidio. No contra la misma persona, obviamente, pero lo hice 2 veces. Ese es un concurso homogéneo. ¿Listo? Homogéneo. Profe, ¿y si mata 5? Pues le imputarán el delito de homicidio en concurso homogéneo sobre Panchita, Pepe, Luis, Pedro y Juana. Serán 5 personas. Cometió 5 homicidios, pero como todos 5 son el mismo delito, se llaman concursos homogéneos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, señora. Listo. Homogéneo. Homogéneo, igual. Homo, igual. ¿Listo? El mismo tipo penal. Disculpen. Ahora, la única manera de realizar los concursos, o sea, de la única manera en que yo puedo cometer delitos, no siempre es cometiendo el mismo delito. A veces yo puedo cometer varios delitos. Entonces por ahí me hablaban, profe, es que usted llevaba el arma. Para que a mí me punibilicen o me lleguen a sancionar por llevar el arma, se necesita que yo haga ese llevar el arma, lo haga sin permiso de la autoridad, es decir, que no tenga salvoconducto. Sin eso no hay delito de porte de armas. ¿Listo? Vamos a colocarle eso. Listo. Liliana no tiene permiso para portar esa arma. No la tiene. El arma con el que mató a esas 2 personas no tiene permiso. Ya sabemos que realizó un concurso de homicidios, un concurso homogéneo de homicidios. ¿Y qué pasa con el arma? Entonces, ¿qué pasa? Eso de llevar el arma conmigo sin permiso ¿es un delito de acción o de omisión? De acción. De acción, perfecto. De acción. Ahora, el hecho de yo llevar el arma conmigo, ¿lo realizo mediante una sola acción o mediante varias acciones?
Una sola. Una sola. Si yo llevara 2 armas, pues estaría portando 2 armas y estaría realizando 2 acciones para portar cada una de esas armas. Una acción para portar un arma, un revólver, y otra acción para portar una pistola. ¿Listo? Porto. Llevo conmigo un arma y otra arma. Son 2 armas. Son 2 acciones. Pero en este caso yo llevo solo un arma. Entonces es una sola acción. Ahora, infringí ¿cuál tipo penal? ¿O cuál tipo penal realicé? Por llevar esa arma. Porte de armas y Porte de armas. ¿Listo? Porte de armas. Porte ilegal de armas. ¿El porte ilegal de armas es el mismo delito que el homicidio o son distintos? Son distintos. Son distintos, muy bien. Entonces, como son distintos, el concurso entre los delitos será heterogéneo. Heterogéneo. Homogéneo si es el mismo delito y heterogéneo si son delitos distintos. Profe, o sea que en este caso usted cometió un delito de homicidio en concurso homogéneo y a su vez en concurso heterogéneo con porte de armas. Exactamente. Así es que se imputa. Así es que los fiscales realizan las audiencias de formulación de imputación. Así es que realizan las acusaciones. Así es que los jueces condenan por esta clase de concursos. Entonces, homogéneo si es el mismo delito y heterogéneo si es el diferente delito. Hablemos, por ejemplo, del caso de Álvaro Uribe. A Álvaro Uribe le están imputando, en este momento, la Fiscalía considera que tiene elementos. Bueno, la Fiscalía no, la Corte Suprema de Justicia, que en este momento hace las veces de Fiscalía porque él tiene la calidad de aforado constitucional. La Corte Suprema de Justicia dice, yo tengo una inferencia razonable, no la certeza, una inferencia razonable porque la certeza solo la tendrá el juez, ¿no? Para establecer que usted cometió los siguientes delitos. Fraude procesal y manipulación de testigos. ¿Cuántos delitos le están enrostrando? 2. Miren, 2. Fraude procesal y manipulación de testigos. Hay 2. ¿Son el mismo delito? No. No, son diferentes. Entonces, ¿este concurso es qué? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Ay, qué chicos tan pilos. ¿Ven lo fácil que es? Veamos el caso Garavito. Luis Alfredo Garavito habría matado a más de 100 niños a los que primero habría violado. Primero los violó y luego los mató. La Fiscalía dice, primero los violó, luego los mató. ¿Cuántos delitos realizó Garavito sobre cada niño? 2. 2. ¿Y a cuántos niños les hizo eso? 100. Más de 100, dice. Más de 100, sí. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Primero, va a coger el primer delito. Acceso carnal, violento en este caso, con menor de 14 años. ¿Ese delito lo hizo una vez o cuántas veces? Varias veces. Más de 100. Más de 100. ¿Ese concurso de acceso es homogéneo o es heterogéneo? Como el de acceso carnal, homogéneo. Acceso carnal, solo estoy hablando de acceso carnal. ¿Es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. porque es Homogéneo. Es varias veces el mismo delito, ¿no es cierto? Ahora, homicidio. ¿Cuántas veces realizó el homicidio? Más de 100 veces, pero es homogéneo. Más de 100 veces. Pero varias veces. ¿Ese solo homicidio, esos homicidios son homogéneos o heterogéneos? Homogéneos. Los Ahora, dos son heterogéneos. ahora, son homogéneos de homicidios. Pero como los concursos están realizados por la misma persona en diferentes unidades de tiempo, pero sobre mismas víctimas, cogemos al niño número 1
y logramos agrupar 5 niños que él violó y mató en un solo caso. Agrupamos 5 niños. Entonces, este procesito que tenemos aquí en contra de Garavito es por estos 5 niños, a los que habría accedido y habría matado. ¿Cómo vamos a imputar esto? ¿Cómo le imputamos las conductas? Quiero un fiscal que me hable claro. Hágame la imputación, por favor. Y de una vez me dice el grado de participación. Es decir, ¿es autor, es coautor, es cómplice, es interviniente, es determinador? ¿Qué es? Usted va a imputar en este momento a Luis Alfredo Garavito. Impútemele las conductas que realizó sobre estos 5 niños. Dígame, Luis Alfredo Garavito responderá en calidad de presunto autor de hurto en concurso homogéneo y sucesivo. Dígame qué es lo que va a hacer. ¿Listo? ¿Quién es capaz de, en este momento, realizar esa imputación con lo que acabamos de ver? Juliana. Bueno, lo acusaríamos por concurso heterogéneo. Primero en dime el calidad grado de de participación, señora. autor. Fiscal. En grado de ¿Calidad de? autor. En calidad de autor. Ajá, ¿de? Por los delitos de homicidio y acceso carnal violento en concurso heterogéneo. No, señora fiscal, le faltó, pero gracias. Karen Sofía. En calidad de autor material de acceso carnal violento y homicidio doloso directo, violación, acceso carnal directo homogéneo y homicidio homogéneo, y pues acceso carnal violento y homicidio heterogéneos. O sea, ambos delitos serían heterogéneos. Muy enredado, señora fiscal. Más clarito, por favor. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Lo hago yo? Bueno, vamos a imputar la conducta. Entonces, dejemos de compartir esta y vamos a imputarle a Garavito la conducta punible. Entonces, lo primero es lo que nos decían las señoras fiscales que intervinieron hace un momento, y tienen toda la razón, es que primero establecemos en calidad de todo. ¿De qué? Entonces, se le imputa a Luis Alfredo Garavito, en calidad de... ¿De qué? Autor. Autor material. Autor. En calidad de autor. De los delitos de, primero, acceso. Profe, ¿por qué primero el acceso? No es que sea regla, no es que sea regla, pero la mayoría de veces los fiscales tienden a imputar las conductas dependiendo del orden en que se realizaron. La más grave, ok. ¿Listo? Entonces, como primero mató, primero accedió y luego mató, entonces primero imputó el acceso y luego el homicidio. Profe, ¿y si primero le imputan el homicidio y luego el acceso? No pasa nada. Acá el orden de los factores no altera el producto. Es como por ser un poco cronológicamente ordenados, ¿me entiendes? Entonces, el delito de acceso carnal violento, y ahí viene el primer concurso. Como estamos con el primer delito, ¿cuántas veces lo realizó? ¿Una o varias? Varias. Listo. Entonces, ¿ese concurso es? Homogéneo. Homogéneo. Concurso homogéneo. Profe, y Les ahí voy no se a dejar dice un menor. pedacito, porque aquí falta un pedazo que no hemos visto. ¿Listo? No se dice en menor de 14 años, por ejemplo, acceso carnal violento con Sí, menor de podría 14 ser con años. menor de 14 años, pero en este caso específico es violento. ¿Por qué? Porque Perfecto. Luis Alfredo Garavito se llevaba a las víctimas y las mantenía intimidadas mientras las accedía, mediante la violencia. O sea, cuando ustedes vean los ingredientes normativos del tipo para diferenciar el acceso carnal violento con menor de 14 años, perdón, el acceso carnal violento, cuando se comete con menor de 14 años, y el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el profe les va a explicar la diferencia que existe entre los dos. Y es que en uno se realiza con violencia y gracias a la violencia es que logra acceder al menor. Mientras que en el otro
se vale de la ignorancia del menor al ser menor de 14 años. Es decir, abusa de la condición de menor de 14 años para poderlo acceder. No lo violenta. El niño no entiende o la niña no entiende lo que está ocurriendo. Y abusa de esa situación específica de que como es un niño y no entiende, le hago entender incluso, a veces, en muchas ocasiones, los agresores sexuales le hacen entender a los niños que lo que está ocurriendo es normal, que es parte de juegos de caricias, porque los niños no entienden lo que está ocurriendo. Entonces mira que yo no lo violento, sino que abusivamente o de forma específica, abuso de su ignorancia o de su condición de ser menor de 14 años para poder realizar la conducta. Eso es lo que me lo permite, que eso es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero si yo violento a un menor de edad, como en este caso, que este tipo se los llevaba a lugares apartados, primero los engañaba con dulces, ¿no? Y luego cuando ya los llevaba a lugares apartados y los iba a violar, los niños intentaban escapar y el tipo los intimidaba con armas para evitar que se fueran y de esa manera los accedía violentamente. Entonces, en ese caso, el delito será acceso carnal violento y tiene un agravante específico que es cuando se realiza con menor de 14, que dispara las penas. Que es el caso, por ejemplo, de lo que por allá se discutió hace unas semanas, en el caso del ejército, que decían, pero entonces, ¿cómo la fiscalía va a ser tan bruta a decir que es acceso carnal abusivo con menor de 14 años sobre la niña en Vera y no acceso carnal violento? Y decían los penalistas en su momento, ante los medios de comunicación y por redes sociales, es decir, que la fiscalía está asumiendo que la menor consintió el hecho. ¿Cómo podía haberlo consentido? Es decir, ¿cómo habría podido permitir el hecho si eran 5 o 6 o no sé cuántos agresores los que la estaban violentando y la mantuvieron incluso privada de la libertad no se sabe cuánto tiempo para poderla acceder? Eso es lo que se decía. Entonces, el ingrediente normativo del tipo y el juicio de reproche es diferente. ¿Listo, Emperatriz? Sí, profe, gracias. Listo. Andrés Meléndez, ¿qué pregunta tienes? Profe, quería saber la diferencia entre acceso carnal violento y acto sexual violento. En el acceso carnal hay penetración, de acuerdo a de alguna de las maneras que dice el artículo 212, y en el acto sexual es cualquier hecho de contenido libidinoso para el sujeto activo de la conducta diferente a la penetración. Entonces, por ejemplo, los típicos manoseos son actos sexuales diversos. Lo que pasa es que los actos sexuales se pueden realizar mediante violencia o no. Entonces, yo puedo someter a una víctima, sea mayor o menor de edad, a un manoseo mediante violencia. Entonces, esos manoseos serán actos sexuales diversos porque no la estoy penetrando, pero lo realizo mediante violencia. La violencia me permite realizar la conducta. Esos son los actos sexuales diversos. ¿Listo? Ok, profe. Vale. Listo, Andrés. Entonces, retomemos. Luis Alfredo Garavito se le imputa en calidad de autor de los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo y a su vez, porque nos falta un delito, ¿dónde está aquí? Y a su vez, en concurso, ¿qué? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Vamos por el otro delito. Homogéneo. No, porque, para el de... Ahora vamos por el otro delito. Homogéneo. Heterogéneo. Heterogéneo. Heterogéneo, Y va con el porque vamos homicidio. por el otro delito. Heterogéneo de homicidio. Ese concurso heterogéneo de homicidio quiere decir que cometió un delito diferente al acceso carnal. Pero ese homicidio, ¿cuántas veces lo cometió? Más de 100. Más de 100. Y aquí dejo un pedacito que no hemos visto. Así queda la imputación más o menos, dice. Acceso carnal violento en concurso homogéneo, es decir, hizo varias veces. Ya en concurso homogéneo yo tengo que decir, profe, en concurso homogéneo de 100 veces, no. En concurso homogéneo ya se entiende que son más de 2. ¿Listo? Pueden ser 2, 100 o 1000. Que esa es la promoción que hay en Colombia. Después, ahorita les explico por qué.
En concurso homogéneo, es decir, realizó más de 2 veces, no importa cuántas veces, el acceso carnal. Pero además ese acceso carnal no lo realizó solo, sino que cometió otro concurso, otro delito. A su vez en concurso heterogéneo, porque es otro delito, con el delito de homicidio. Pero si usted lo deja hasta aquí nomás, pues le queda un solo homicidio. Y él no cometió un solo homicidio, cometió 100 o más. Entonces ese homicidio, a su vez, está en concurso homogéneo. Es decir, hay concurso homogéneo tanto de acceso carnal como de homicidio, pero para conectar los dos concursos tengo que utilizar la palabra heterogéneo porque los dos delitos son diferentes. ¿Me entendieron? ¿O hay dudas? Entendido. Ok. Sí, muy bien. Conste. Las 2 rayitas. Conste. Después no digan nada. ¿Quién sabe qué le pasa a Daniel que dice que no puede ingresar, pero aquí no aparecen solicitudes de ingreso? Si alguien le puede decir que por favor reinicie su computador, porque él dice que no puede ingresar y aquí no me aparece que él esté intentando o que esté solicitando permiso para entrar a clase. Si le pueden avisar, porfa, Daniel. Alguien que tenga el Yo tengo número de una él. duda. Profe, ay, sí, también. Dime, ¿qué pregunta tienes? Profe, y digamos sería heterogéneo cuando, no sé, un ejemplo, la mata de diferentes maneras a cada víctima, o sería el mismo, homogéneo porque al final las termina asesinando. Corazón, depende del delito que estés analizando. Si estás analizando homicidio, el homicidio solamente te dice el que matare. Por ejemplo, Matar, la acción de matar, no cómo matar. ok. Sí, ¿Listo? como por ejemplo, Garavito, digamos, tenía esa duda si, digamos, él mata a sus víctimas, una con un cuchillo y otra con un arma, ¿sería heterogéneo como las mata o simplemente homicidio porque al final las terminó asesinando? Es homicidio y ya, porque tú ves el verbo rector bajo el principio de legalidad, ¿recuerdas? Tipicidad estricta. El delito solamente dice matar, no dice el que las matare con cuchillo, las que matare con arma de fuego, las que matare ahogando, las que matare ahorcando, las que matare envenenando, no, solo dice matar. No importa cómo mates, desde que mates hay homicidio. Y el concurso se predica es de las acciones, de los verbos rectores, no de cómo llevaste a cabo el verbo rector. ¿Listo? Entonces, si lo mataste con un cuchillo, o si lo mataste ahorcándolo, o si lo mataste ahogándolo, o si lo mataste con un arma de fuego, es igual. A todas las víctimas en últimas las mataste. Por eso el concurso es de homicidios. No importa cómo realizaste el homicidio, sino que realizaste los homicidios. ¿Listo? ¿Me entendiste? Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ok, Omaira. Karen Johanna. Profe, analizando este caso y los tipos también, las clases de concursos punibles también entra como sucesivo y simultáneo. Ya vamos para allá, ¿listo? Apenas estamos en la fase 1, por eso dejo abiertos los dos espacios porque no hemos visto sucesivo y simultáneo, ¿listo? Gracias. Listo. Dana Michelle. Una pregunta. Tú dices Corazón, se te está entrecortando. que al decir entonces Dana. sí. Dana. Dana. Profe, ¿se escucha? Se te escucha entrecortado, entonces no podemos entender lo que nos dices. Dana. Dana, si puedes, porfa, sal y vuelves a entrar, ¿listo? Julianita, ¿tienes alguna pregunta? No, señora. Ah, ok. Tengo la mano. Ok. Entonces, ya vimos la diferencia entre homogéneo y heterogéneo. ¿Listo? No se les olvide, o sea, los delitos, las imputaciones tienen un orden lógico. Si ustedes solamente me dicen que el concurso heterogéneo que realizó Garavito es entre acceso carnal y homicidio y dejan heterogéneo de homicidio, están solamente con una víctima, dejaron por fuera al resto. Entonces, no se les olvide concursar cuando el delito, a su vez, además de heterogéneo, también se da en concurso homogéneo. Pongamos un ejemplo antes de ver los simultáneos y los sucesivos.
Supongamos que Liliana González, entonces soy yo la que voy a imputar. Liliana González se sube a un bus, a un SITP, con un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, es decir, no tengo salvoconducto para esa arma. Y con esa arma de fuego robo a cada una de las personas que van en ese vehículo. Digamos que hay 15 personas dentro del SITP y a cada una de ellas las robo. Realicemos la imputación juntos. Liliana González es autora, es coautora, partícipe, determinadora o cómplice del delito. Autora. Entonces, Autora. se imputará a Liliana González en calidad de autora de los delitos de. Comencemos. Porte ilegal de armas. Porte ilegal de armas. ¿Listo? Porte ilegal de armas. Pongámoslo como si fuese realmente un fiscal, en la modalidad de porte, porque como ese verbo rector, ese tiene diferentes verbos rectores, entonces el fiscal tiene que especificar el delito y la modalidad en que lo realizó, que en este caso sería portar. ¿Listo? No fabricó, no traficó, pero sí llevaba consigo un arma sin permiso. ¿Hay concurso? Supuestamente. ¿Hay concurso? ¿Cuántas armas llevaba Liliana? Una. ¿Es decir que hay concurso homogéneo de porte de armas? No, heterogéneo. No hay. No hay concurso. ¿Pero Liliana realizó otras conductas? Sí. Sí. Entonces, ¿en concurso qué? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Con qué conducta? Hurto. Hurto, digamos que es un hurto calificado y agravado. Ustedes todavía no entienden por qué, pero es un hurto calificado agravado. Y hasta ahí, ¿cuántos hurtos ha cometido Liliana? Hasta ahí. Con esa imputación, ¿cuántos hurtos ha cometido? Uno. Hasta ahí. Uno. ¿Cuántos cometió realmente? Varios. Varios. Como 15, ¿no es cierto? Entonces, ese hurto está a su vez en concurso ¿qué? En concurso homogéneo. ¿Ven que no es tan complicado? Estamos traduciendo lo que Liliana hizo a norma. Esto, doctores, es la esencia del derecho penal. De lo que la fiscalía traduzca, por decirlo así, de mi acción, que se convierte en la imputación de cargos, es sobre lo que se mueve el eje del proceso. Si el proceso está por estos dos delitos, el juez no va a adelantar un proceso por un delito diferente. No puede condenar por otros delitos. La defensa no se va a defender de un homicidio, no va a defender a Liliana de un homicidio porque nadie le ha hablado de ningún homicidio. Entonces no le pueden al final decirle, ay, oiga, mire que al final usted había matado a una persona y no le dijimos. No. Esto, doctores, es la materialización del principio de congruencia. Es decir, que de lo que me imputan es de lo que me defiendo, es de lo que me acusan y es de lo que me van a condenar o me van a absolver. Es esto. Por eso es que es tan importante entender de dónde viene cada cosa. ¿Por qué es autor? ¿Por qué es ese delito y no otro delito? ¿Por qué el concurso es homogéneo o por qué es heterogéneo o por qué a la vez es heterogéneo y homogéneo? De ahora en adelante, ayer, este fin de semana yo les mandaba por ahí a ustedes el enlace del juzgado quinto de garantías. Si pueden, métanse en audiencias de imputación y escuchen a los fiscales realizar esto. Esto que estamos haciendo en clase lo hacen ellos a diario en las audiencias de imputación. Le explican por qué es cada cosa a la persona. Le dicen, mire, usted es autor porque hizo esto. Este delito lo cometió por esto. Y es en concurso homogéneo porque usted lo hizo varias veces. Y es en concurso heterogéneo porque además de eso usted incurrió en otro delito. Pero ese delito también lo hizo varias veces.
Le explican todo lo que ustedes están viendo en clase, porque es que el derecho penal no es para abogados, el derecho penal es para la gente. Porque a quien usted imputa no necesariamente es un abogado, es una persona del común. Entonces ellos necesitan entender todo esto. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Listo? ¿Les quedó claro? Ahora sí los homogéneos y los heterogéneos. Sí. Listo. Ahora vamos con los sucesivos y los simultáneos. Los concursos sucesivos y simultáneos se refieren al principio de unidad de tiempo. Si yo puedo dividir en unidades de tiempo, serán sucesivos. Pero si no puedo dividirlos, serán simultáneos. Me explico. Vamos a colocarlo aquí aparte. Nosotros ya vimos dos modalidades de concursos. Los concursos homogéneos y los concursos heterogéneos. Homogéneos y heterogéneos. Dijimos que los homogéneos es cuando se realiza el mismo tipo penal. El mismo tipo penal varias veces. Ay, Dios mío. Mismo tipo penal varias veces. Y el heterogéneo es cuando se realizan distinto tipo penal. ¿Listo? Pero a su vez, los homogéneos y los heterogéneos, indistintamente, es decir, tanto los homogéneos como los heterogéneos, pueden ser sucesivos o simultáneos. Lo coloco acá. Vámonos aquí aparte, para que no se les confunda. Acá. Sucesivos. Sucesivo o simultáneo. Y a su vez este también puede ser sucesivo o simultáneo. Ya la gráfica les va a ayudar un poquito a entender. Permítanme un segundo. Simultáneo. Es decir, que este homogéneo puede ser sucesivo o puede ser simultáneo. Y el heterogéneo a su vez también puede ser sucesivo o puede ser simultáneo. ¿De qué tiene que ver o con qué hace relación lo sucesivo y lo simultáneo? Con la unidad de tiempo. Caso número 1 analizado en clase el día de hoy. Liliana mató ¿a cuántos estudiantes? Por no leer la sentencia. Dos. Dos, ¿no es cierto? ¿A los dos los mató en la misma unidad de tiempo? ¿En el mismo momento los mató a los dos? No. No. Entonces, ese concurso que Liliana realizó de homicidios es sucesivo porque lo puedo dividir en unidades de tiempo. ¿Cuánto se demoró en matarlos? No sabemos. Entre uno y otro. Se puede dividir en unidad de tiempo. Primero mató a Pepe y luego mató a Panchita. ¿Listo? Pero si no los puedo dividir en unidades de tiempo, fue en una misma unidad de tiempo. Serán simultáneos. Profe, simultáneo sería como una bomba, o sea, varias personas al mismo tiempo. Todos explotaron en el mismo momento en que todos murieron en el mismo momento en que explotó la bomba. Es simultáneo. Simultáneo de homicidio. No sabemos quién murió primero. Y en el caso, profe, de esas matanzas que se han visto en Estados Unidos, donde llega un chico con un arma, la saca y dispara, puede ser una ametralladora, contra un salón completo, un colegio completo, ¿ahí qué sería? Sería ¿Lo hace sucesivo. todo al mismo tiempo? Pues será sucesivo, perdón, será simultáneo.
Pero si, por ejemplo, en muchas de esas masacres, en esos tiroteos que se dan en Estados Unidos, muchas veces el agresor va matando por diferentes partes. Entonces, me explico. Primero mata a los que están en el salón de él, después mata a los que estaban en el otro salón, va recorriendo los pasillos y va matando a los profes, así, ¿me entiendes? Si yo puedo dividirlos, tendré que ver cada uno de los hechos para determinar si lo hace a manera de concurso homogéneo, perdón, a manera de concurso sucesivo o si lo hace a manera de concurso simultáneo. Ay, Dios mío. Espérenme porque estamos analizando los casos apenas. Listo. Entonces, segundo caso del día de hoy, Luis Alfredo Garavito, en calidad de autor de los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo. Podemos dividir en unidades de tiempo cuándo violó a un niño y luego cuándo violó al otro y luego cuándo violó al otro y así. No, señora. ¿Los podemos dividir? ¿O los cogió a todos y mágicamente? No, sí, claro, se puede, claro, en tiempos diferentes. Se puede dividir, ¿no es cierto? Distintos. Muy bien. Entonces, ¿este concurso homogéneo de accesos será sucesivo o será simultáneo? Sucesivo. Sucesivo, porque lo puedo dividir. Ahora, y a su vez en concurso heterogéneo de homicidio, en concurso homogéneo, ¿y cuántas veces? O sea, puedo dividir cuándo mató a un niño, luego cuándo mató al otro, luego cuándo mató al otro, ¿sí? Sí. Con investigación, sí, claro. Sí, claro. ¿Serán sucesivos o serán simultáneos? Sucesivo. Sucesivo. Ya ha quedado completa la imputación de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito deberá responder en calidad de autor de los delitos de acceso carnal violento en concurso homogéneo sucesivo y a su vez en concurso heterogéneo de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo. ¡Qué trabalenguas tan horrible! Pero como ustedes son penalistas, saben exactamente a qué se refiere cada una de las palabras que están ahí. ¿Qué le están diciendo a usted con esa imputación? Que Luis Alfredo Garavito accedió varias veces, o sea, accedió a niños, a diferentes niños, en diferentes momentos. Y después mató a esos niños, a diferentes niños, en diferentes momentos. Eso es lo que les está diciendo esa imputación. ¿Listo? Segundo caso analizado en clase. Tercer caso analizado en clase. Liliana González, en calidad de autora, recuerden que me subió a un bus de un SITP, de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en la modalidad deporte en concurso heterogéneo. Heterogéneo sucesivo o heterogéneo simultáneo de hurto. Es decir, yo puedo dividir que Liliana, al tiempo que estaba llevando el arma, no estaba realizando el hurto. Imagínense a Liliana, usted es uno de los pasajeros. Liliana se sube con el arma y les digo, quietos a todos, los voy a robar. Y empiezo a robarlos. Al tiempo que los estoy robando, ¿estoy llevando el arma? ¿O puedo dividir el momento? Sí, claro. Lleva el arma. Llevo el arma al mismo tiempo. Entonces, el concurso entre hurto y porte, ¿lo puedo dividir en unidades de tiempo? No, señor. ¿Es un concurso heterogéneo qué? Simultáneo. Simultáneo. De hurto calificado y agravado en concurso homogéneo. Ahora, este concurso homogéneo de hurtos, ¿lo puedo dividir en unidades de tiempo? Sí. ¿Los robé a todos al mismo tiempo? No, porque... Pues al principio no, ¿no es cierto? Pudo haber robado primero a los de las sillas de al frente, luego a los otros. Entonces, en teoría, los podré dividir y será un concurso homogéneo sucesivo. Y así hemos analizado los tres casos de clase bajo el concurso homogéneo, heterogéneo, sucesivo y simultáneo. ¿Dudas? ¿O hacemos otro ejercicio? Porque lo que viene es más duro. Profe, otro ejercicio, sí, por favor. Dana, profe, una pregunta. Homogéneo significa que fueron más de 2, pero ¿en qué momento se especifica que fueron 2 o 100 debido a que la pena debe ser diferente? No.
Dana, lo homogéneo se refiere no que fueron más de dos, tanto en el homogéneo como en el heterogéneo hay más de dos conductas. Lo que se refiere al homogéneo es que fue el mismo delito el que se cometió. Y el heterogéneo es que fue diferente delito. Ahora, en cuanto a la pena, las penas en Colombia tienen unos máximos. Si usted comete un único delito, es decir, volvamos a nuestro caso inicial, Liliana solamente mató a un estudiante, a Pepe. Por ese delito, el máximo en Colombia, el máximo legal en Colombia, por un solo delito, son 50 años. Ese es el máximo. Pero si usted realiza concursos, es decir, por varios delitos, el máximo sube a 60 años. Es decir, que a Garavito, si hubiese cometido las conductas en esta época, porque cuando él las cometió las penas eran diferentes y los máximos eran distintos, máximo le imponen 60 años. ¿Por qué? Porque él realizó diferentes delitos, mira. ¿Ves? Entonces el máximo que le podrían imponer serían 60 años. Profe, o sea, 60 años y si quiere puede matar a 1000 niños, sí. Esa es la promoción que hay en Colombia. De 2 para arriba, da igual. Uy, qué grave eso. De 2 para arriba da igual. Profe, o sea que Garavito pudo haber matado solo a 2 niños y aún así le pueden poner 60 años, sí. Y si mató a 1000, ¿también le pueden poner 60 años? Sí. Profe, ¿y no puede aumentar le la impusieron al que violó y mató y secuestró a Juliana Zamboni? Le impusieron 57 años en primera instancia y en segunda le subieron a 58. La fiscalía quería 60. ¿Cuántas víctimas tenía? Una. ¿Cuántos delitos cometió? Acceso carnal. 2. Secuestro. Homicidio. 3 delitos. Entre estos 3 delitos, ¿el concurso es homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Muy bien. Los delitos individualmente vistos, ¿son homogéneos o son heterogéneos? Veamos. ¿Cuántas veces secuestró a Juliana? Secuestro. Una. Una. ¿Cuántas veces mató a Juliana? Una. ¿Cuántas veces accedió a Juliana? Ni idea. No sabemos. Como la fiscalía no sabe, una. ¿Ves? Entonces, en este caso, la fiscalía le imputó a Rafael Uribe Noguera los delitos en calidad de ¿qué? ¿De autor, de determinador, de coautor? Autor. De autor de las conductas punibles de, primero, ¿qué hizo? Acceso al secuestro. Primero hizo el secuestro. Delito de secuestro. Ese secuestro se llama secuestro simple agravado, pero así se llama. Secuestro simple agravado, ¿por qué? Porque no es extorsivo, él no pidió plata para liberar a la niña. Entonces es un secuestro simple, pero es agravado porque es solo un menor de edad. Secuestro simple agravado. En concurso homogéneo o heterogéneo, con otro delito. Homogéneo. ¿Sí? ¿La secuestró varias veces? Heterogéneo. Heterogéneo. Homogéneo. Miren, analicen lo siguiente. ¿Puedo borrar acá? Sí. Voy a borrar un pedacito nomás. Voy a borrar mi caso. Y colocamos el de Juliana Zamboni. Entonces, Rafael Uribe Noguera, en calidad de autor de los delitos de secuestro simple agravado. En concurso, sabemos que solo cometió un secuestro, entonces vamos con otro delito. ¿En concurso qué? ¿Homogéneo o heterogéneo? Porque vamos con otro delito. ¿Cuál es? Homogéneo. ¿Qué? Heterogéneo. Hombre, es un solo Heterogéneo. secuestro. ¿Por qué Heterogéneo. hablan de homogéneo si no son varios secuestros? Ay, claro. Es un concurso heterogéneo.
¿Con qué delito? ¿Qué hizo después de haberla secuestrado? Acceso carnal. Con acceso carnal. ¿Y ese acceso carnal será violento o será abusivo? Violento. Fue violento. Fue violento. Él se la llevó a las malas, la forzó todo el tiempo. Es una niña de menos de 14 años, pero lo que hace que él logre accederla no es que ella sea menor de 14 años, es la violencia. Con acceso carnal violento, agravado, porque además es una menor de 14 años. Y ese acceso, como no sabemos cuántas veces se hizo, no podremos hablar de homogéneo. Ya lo dejamos ahí. Ah, pero espérate porque aquí nos falta la unidad de tiempo. Secuestro simple agravado en concurso heterogéneo. El secuestro tiene un problema y es que tenemos que analizar el secuestro con el acceso. Al momento en que la accedió carnalmente, ¿la tenía secuestrada todavía o no? Sí. Es decir, Sí, que los claro. dos delitos estaban en la misma unidad de tiempo. Sí. Sí, Sí. Entonces, ¿será heterogéneo qué? simultáneo. Simultáneo. Con acceso carnal violento agravado. Agravado. Y a su vez, en concurso, homogéneo o heterogéneo con el homicidio. Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Sucesivo o simultáneo? Sucesivo. Sucesivo. Parece que fue sucesivo. La verdad es que eso ayuda mucho el dictamen de medicina legal porque logra establecer si la niña estaba siendo accedida al momento en que la estaba matando o no. O sea, a ese punto, cuando, no sé, bueno, cuando ustedes vean criminalística, que es otra de las áreas de derecho penal, les van a explicar cómo logran establecer eso desde el dictamen de medicina legal para decir cuáles heridas son concomitantes a la muerte y cuáles no. Si el acceso se dio mientras la víctima aún estaba con vida o no. Que también tiene mucho que ver con lo que ustedes vieron en la película de Anna Fritz. ¿No es cierto? Eso lo puede establecer medicina legal. Porque todo deja rastros en el cuerpo. Los criminalistas y los médicos forenses suelen decir, el cuerpo habla. El cadáver habla y dice, mire, me pasó esto. Y eso lo logran establecer a través del dictamen de medicina legal. Entonces, en este caso, en el caso de Garavito, se sabe que en el momento en que él estaba matando, porque la asfixió, la estaba ahorcando, así la mató, que en el momento en que la estaba ahorcando, hacía muy poco tiempo habían pasado los accesos. Lo que no puede asegurar medicina legal es si en el mismo momento en que la estaba penetrando también la estaba ahorcando. Eso no lo puede saber. No lo pudieron saber. Dicen que hay muchas heridas concomitantes a la muerte, pero no lograron establecerlo porque el rango del tiempo es muy corto. El cuerpo reacciona de maneras distintas y deja rastros distintos que pueden ser confusos. Entonces, como la fiscalía no logró establecer si al mismo tiempo que la estaba accediendo, la estaba violando, la estaba matando, entonces dice que fue sucesivo porque asume que fue en un momento diferente. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Y a su vez en concurso heterogéneo sucesivo con homicidio agravado. Bueno, que aquí realmente no fue homicidio, ¿no? Aquí fue con feminicidio agravado. No me van a poner a hacerles las diferencias entre homicidio y feminicidio porque eso lo van a ver en la segunda parte de esta materia. No, emperatriz, no es tortura. ¿Por qué no es tortura? No, profesora, profe, yo no fui. Es que Danielita dijo, y por tortura no se le imputan cargos, y yo le dije, pero eso no sería tortura, porque la profe ya nos explicó que tortura tiene que ser para sacar información o algo así. ¿Saben qué es lo peor, Danielita y emperatriz? Que la fiscalía sí le imputó tortura. Solamente que antes de que él aceptara los cargos, dijo, oiga, yo la embarré, esto no es tortura. Y quitó el delito de tortura y Rafael Uribe aceptó los demás cargos. Pero inicialmente le han imputado la tortura.
Ah, caray. Entonces, Para que entonces ustedes se ahí den sí cuenta, y perdón por lo que voy a decir, pero la Fiscalía General de la Nación comete muchos errores, como todos, somos seres humanos, pero se supone que ellos no deberían cometerlos, y menos errores de este calibre. Ustedes están en segundo y ya saben la diferencia entre tortura y lo que parece ser tortura. La Fiscalía imputó, además de estos delitos, le imputó tortura. Y él no aceptó los cargos. Pero antes de la siguiente audiencia, la Fiscalía corrigió los cargos y dijo, mire, qué pena, yo me equivoqué. Se me saltó la pasión y terminé imputándole casi que todo el Código Penal, incluyendo la tortura, pero tortura no había. Entonces quita el delito de tortura y entonces Rafael Uribe Noguera, debidamente asesorado por su abogado, dice, entonces yo acepto los demás cargos. Y acepta estos cargos, que es por los cuales se le termina condenando. Secuestro simple, acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado. Todos ellos en concurso heterogéneo, unos simultáneos, otros sucesivos, pero ninguno en concurso homogéneo. ¿Por qué? Porque no la secuestró varias veces, porque el acceso carnal no sabemos si se dio varias veces o no, y a su vez el feminicidio se ocurrió en una única unidad de tiempo. Y así queda imputado Rafael Uribe Noguera. Tranquilos, profes, estudiantes, queridos, amores, doctores. Cuando ustedes vean individualización de la pena, que es esta semana, van a leer la sentencia de Rafael Uribe Noguera. La van a leer completa. Van a analizar todo lo que hemos visto en clase desde esa sentencia. Entonces van a ver por qué dicen que es calidad de autor, van a ver por qué consideran que la conducta es típica, por qué es antijurídica, por qué es culpable y sobre todo van a ver la tasación de la pena en ese caso. Van a ver por qué razón la juez le impuso esa pena en primera instancia y por qué razón en segunda instancia le cambiaron la pena y se la subieron más. ¿Listo? Eso lo van a aprender a hacer esta semana, para que queden listicos para entrar a penal especial 1. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué sucede cuando, digamos, la fiscalía se equivoca en imputar? ¿Qué sucede desde qué lado, mi amor? Porque eso depende de qué lado estés. Digamos ahí en el caso que la profesora dice que le habían primero imputado tortura y luego dijeron como no, tortura no es. Por ejemplo, digamos ahí, ¿qué sucede? Digamos, ¿hay algún... No. Digamos, la defensa puede hacer alguna acción en contra de la fiscalía referente a la imputación o no pasa nada? O... No, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Uno como defensor deja la constancia, porque es que el acto de imputación es un acto de comunicación. Entonces, en sí, como es una audiencia tan preliminar, tan inicial, lo que hace la defensa es dejar constancia y dice, su señoría, para mí el delito de tortura no está. Pero como la fiscalía es la dueña y la titular de la acción penal, es decir, ella decide por qué adelanta los procesos, yo solamente le hago saber que reconsidere ese delito, pero si no quiere, pues no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues que yo no acepto y nos vamos a juicio y yo empiezo a pelearle los delitos que considero que no están. Y si no están, pues al final el juez absolverá. ¿Y qué pasa con ese fiscal? De hecho, entre los abogados litigantes, entre los abogados penalistas, existe una frase muy acuñada, y es que la fiscalía infla las imputaciones. O sea, literalmente le mete hasta la tapa del código para que se vea que la conducta es terrible y a la hora del té no tiene cómo demostrar todo eso. Que es parte de lo que está alegando la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Dice, esta imputación está mal hecha, está inflada. Ellos están alegando eso. Ahora, tienen que irse a un proceso completo, en un juicio, en donde se debatirá quién tiene la razón. ¿La fiscalía realmente infló los cargos y los delitos no están presentes? ¿O realmente los delitos están presentes o no? Eso queda como en continuará. Y es muy normal que los fiscales, sobre todo en casos de connotación nacional, inflen las imputaciones. Es parte de lo asqueroso, perdón lo que voy a decir,
y lo perrateada pues que tienen al derecho penal los medios de comunicación. Y es que influyen directamente y la fiscalía se vuelve reactiva. Entonces, como el caso es terrible, metámosle todos los delitos que podamos a ver si el tipo se asusta y acepta cargos. Lo que no le hacen es el seguimiento de por qué al final no terminan condenados por todos esos cargos y entonces se vienen en contra de los jueces y de los defensores a decirles que es que la justicia aquí es para los de Ruana. No, es que hay una lógica para todo. No se trata de meterle todo el código, se trata de qué le puede probar, de qué realmente pasó. Porque la fiscalía diga que son 50 delitos no quiere decir que estén los 50 delitos presentes. Hay que ver qué se puede probar y qué no. ¿Qué realmente fue lo que pasó? En el caso de Rafael Uribe Noguera le metieron la tortura inicialmente en la formulación de imputación, le imputaron ese delito y luego la fiscalía dijo, ¡ay, qué cosa! No estaba. Entonces los defensores decimos, ¿hasta qué punto son errores involuntarios? Cuando son cosas tan evidentes que no están presentes. Pero desafortunadamente en materia disciplinaria es muy difícil, incluso en materia penal, uno llegar a probarle la mala fe al fiscal. Uno lo puede llegar a denunciar, o sea, la defensa puede llegar a denunciar al fiscal, pero por prevaricato por acción, por fraude procesal. Le puede solicitar al Consejo Superior de la Judicatura que inicie investigación disciplinaria en su contra. Pero de ahí a que logre demostrar que el fiscal hizo eso de manera dolosa, porque esos delitos son dolosos, es decir, que voluntariamente se le dio la gana pues de inflar eso y no que fue un error de interpretación, eso es un complejo. Eso es bastante complejo. Por eso es que esas investigaciones no terminan en nada. Porque como son delitos dolosos, se tiene que mostrar la mala fe del fiscal. ¿Listo? Andrés Mesa, ¿qué pregunta tienes? Sí, doctora, para no confundir la tortura, que pues ya vimos que es cuando se hace con fines extorsivos o de lucro o de obtener una confesión, con lo que creo que la mayoría de nosotros entendíamos antes, que es como el dolor o aflicción causada hacia otra persona de manera reiterativa, a esa conducta, ¿cómo se le dice en derecho penal? Bueno, lo que pasa es que eso se conecta con otras situaciones de la pena y dependiendo del delito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a matar a una persona, no tengo la necesidad de hacerla sufrir. O sea, yo puedo matarla rápidamente. ¿Por qué la tengo que hacer sufrir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la individualización de la pena, lo que van a hacer es ponderar la pena y decir, mire, hay mayor intensidad del dolo porque pese a que quería matarlo, no lo mató rápido, sino lo hizo sufrir. Y en consecuencia, como el camino criminal fue más largo, el acto ejecutivo, él voluntariamente lo hizo más largo para hacer sufrir a la víctima, no le voy a poner la misma pena que el que mata más rápido. Entonces le subo un poquito la pena. Eso se llaman ponderaciones de pena por el artículo 60 y aplican para todos los delitos, que es parte de lo que vamos a ver en individualización de la pena, que por lo visto hoy no, mañana no vamos a alcanzar a empezar porque no hemos acabado dispositivos amplificadores del tipo. ¿Te quedó claro, corazón? Sí, muchas gracias. Listo. Ok. Ahora, ya que entendemos la diferencia entre homogéneo y heterogéneo y sucesivo y simultáneo, tenemos que saber que esos no son los únicos concursos que hay. Hay otras modalidades de concurso, lo que pasa es que esos son los que hay en el Código Penal colombiano. Pero desde la doctrina y desde la jurisprudencia se habla de al menos dos tipos de concursos diferentes, que son los del verdadero problema. O sea, estos, el homogéneo, heterogéneo, el sucesivo y el simultáneo, son muy fáciles de entender. El problema son los otros dos, que es el real o ideal y el aparente, sobre todo el aparente. El real o ideal se da cuando, como su nombre lo indica, realmente el delito está presente. Cuando realmente los concursos están presentes. Y no cuando aparentemente parece haber esos delitos y a la hora del té no los hay. Por ejemplo, en el caso de Juliana Zamoní, le imputaron un concurso heterogéneo adicional con tortura. Pero ¿qué pasa? Cuando el juez se pone a analizar
Si realmente está el tipo penal de forma independiente, es decir, si realmente se configuró la tortura, se da cuenta que no. Y entonces termina eliminando el tipo penal de tortura porque el concurso real no existe. Es decir, el delito nunca ocurrió, el delito no existió, o habiendo existido, está subsumido en otro delito. Eso se llaman concursos aparentes. Para resolver los concursos aparentes y determinar cuándo realmente hay un delito y cuándo la imputación está inflada, se resuelven mediante unos principios que se llaman subsunción, especialidad, consunción y alternatividad, que vamos a ver el día de mañana. Les voy a subir a ustedes estas diapositivas para que vayan leyendo esos principios. Y mañana venimos a concretar los principios y a ver los últimos dos dispositivos amplificadores del tipo, que son el delito continuado y el delito masa. ¿Listo? Doctores, como siempre, es un placer. Dios los bendiga. Antes de cerrar, Emerson, ¿ya hiciste tu tarea? Un segundo. Listo, entonces no cierro todavía. Por favor, porque se nos olvide. Entonces les voy a subir esto y ustedes van a leer lo que falta de las diapositivas y vamos a repasar concursos homogéneos, heterogéneos, simultáneos, sucesivos, y vamos a ver cómo es que se dan los reales, los aparentes y cómo juegan estos principios o estas teorías para poderlas resolver. Es decir, cuando el juez logra darse cuenta que realmente la imputación está inflada. Profe, ¿y eso solo lo hace el juez? No. Miren que acabamos de ver un caso, en el caso de Rafael Uribe Noguera, que el juez no tuvo que hacerlo porque la fiscalía solita cayó en cuenta de que se había equivocado y quitó el delito. Dijo, mire, el concurso es aparente, realmente no está, o sea, la tortura no está, no se configuró. Y entonces quito el delito. No sé si a ustedes, no sé si es solamente a mí, pero se me pasa muy rápido el tiempo con ustedes. Empiezo a las 8 y cuando me doy cuenta ya son las 9 y pico. Ya se nos acaba el Es tiempo. muy interesante. A todos, profe. Ah, bueno. A todos Pensé que era solo yo que estaba obsesionada con ustedes. Por eso le escribí en el chat, esta clase se me hace muy corta. Sí, hasta ahora me doy cuenta. ¿Listo, Emerson? ¿Listos? Listo. Doctores, Dios los bendiga, que descansen, lean mucho, por favor. Estas diapositivas quedan subidas de inmediato en plataforma y se las envío también al WhatsApp del grupo. ¿Listo? Que descansen. Listo, que les vaya profe. muy bien en Bueno, excelente resto de buen día. Igual, chao. Gracias, profe, que esté bien.